El día de hoy nos encontramos con Julián Cerda. ¿Cómo estás, Julián? Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido a Voces de la Tecnología. Muchas gracias. Bueno, Julián, cuéntanos de tu vida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, Jorge, soy ingeniero electrónico de profesión. Tengo una especialización en gerente de mercadeo y por lo largo de los años siempre me he especializado en un rol comercial. He trabajado en diferentes compañías de tecnología, diferentes proveedores. He estado en HP, en Tricón, en Cisco en su momento, en Rucus. Y hoy día me encuentro trabajando como gerente de ventas en una empresa que se llama Nutanix. ¿De dónde es Nutanix, Julián? Nutanix es una compañía estadounidense, está basada en California, en San José, California. Y para vender Nutanix hay que ser rubio, de ojos claros, porque es americano. No, la verdad es que no. Somos una empresa latinoamericana, somos una empresa que ya lleva en Colombia algo más de 15 años. Se ha establecido una base acá en Colombia que atiende diferentes países desde acá, desde Colombia. Qué Pero no bien, hay que ser rudo. qué bueno, qué bueno. Qué bueno que tengan presencia en Colombia. Sí, la realidad es que ha venido creciendo la organización acá en Colombia. Nos hemos establecido acá. Geográficamente ayuda mucho para atender el territorio. Incluso hay áreas asociadas a nivel de soporte, áreas asociadas a nivel de servicios, preventa, el equipo comercial que atiende diferentes países y todos están basados desde Colombia. Bueno, ¿y qué es Nutanix? ¿Qué podemos decirle a las personas que nos ven el día de hoy? ¿Qué es Nutanix? Bueno, Nutanix es una compañía que lleva en el mercado algo más de 15 años. Prácticamente fuimos los pioneros a nivel de el concepto de la hiperconvergencia. En su momento, pues estaba muy establecido que los data centers pues iban a tener soluciones basadas en la virtualización, basadas en tecnologías tradicionales de tres capas, almacenamiento, cómputo, networking. Y los fundadores de Nutanix se dieron cuenta que modernizando el data center basado en unos servidores que iban a poder tener capacidades más altas y gestionarlos directamente desde una plataforma de software, pues podrían precisamente empezar a desarrollar y a modernizar mucho el ambiente de data center. Y es ahí donde se funda Nutanix. De hecho, los fundadores de la compañía participaron en la construcción de los data centers de varios hyperscalers, usaban este tipo de tecnología y claramente pues se dieron cuenta que iba a ser una tecnología que iba a crecer. Hoy día pues la nube pública a través de los hyperscalers es una realidad que ya está posicionada en el mercado y la trajeron al mundo enterprise y ahí es cuando empezamos a posicionar el concepto de la hiperconvergencia. Bueno, Julián, nos hablas de la hiperconvergencia. Eso me suena a alta disponibilidad. ¿Podríamos hablar de alta disponibilidad? Total. Hoy por hoy las organizaciones claramente no tienen espacio para tener caídas y claramente esta tecnología apoya precisamente a tener siempre alta disponibilidad. De hecho, las arquitecturas que nosotros siempre proponemos a nuestros clientes son arquitecturas incluso que van muy customizadas con el fin de poder promover la alta disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si llegan a tener una caída, ya sea de un disco, ya sea de un mismo nodo, ellos puedan seguir operando sin tener que perder información o algún tipo de máquina virtual. Mira que eso es muy importante porque la mayoría de los diseñadores pensamos que la alta disponibilidad solo está enfocada en la parte eléctrica, en la parte mecánica de los centros de datos, pero lo importante en un data center es la data. Total. Y, y aquí hablando de Nutanix y de todas sus soluciones, ¿solo sirve para almacenamiento o para qué más sirve Nutanix? Hoy día Nutanix ha venido evolucionando el concepto, si bien iniciamos como tal con la hiperconvergencia, posicionando este nuevo concepto, digamos que llegando a mercados donde por lo general eran colonizados por tecnologías tradicionales, la organización ha venido evolucionando ese concepto y lo ha marcado como una base para desarrollar nuevos proyectos o nuevas soluciones en las cuales hoy por hoy es una realidad en el mercado. Una de estas es la inteligencia artificial, una de estas son muchos de los casos de clientes que están empezando a modernizar sus aplicaciones, llevarlos a un ambiente mucho más seguros, mucho más resilientes, basados en contenedores y microservicios. Hoy por hoy la compañía también está yendo más al caso de uso, entonces aplicaciones que tengan que ver con temas de bases de datos, aplicaciones que tengan que ver con temas de como tal enterprise que son críticas dentro de las organizaciones,
pues cada vez Nutanix está fortaleciendo y focalizando sus esfuerzos en poder entregarle herramientas a los clientes en la aplicación. No tanto en la infraestructura, claramente la infraestructura hace parte de la solución, pero cada vez más pensando en la aplicación. Y hablando de alta disponibilidad en aplicaciones, yo podría tener Nutanix en un centro de datos geográficamente ubicado en un sitio y Nutanix en otro sitio totalmente diferente y aún así poder seguir consultando esa data. Totalmente. Y de hecho es una arquitectura de altísima disponibilidad. Hoy por hoy, para ser totalmente honesto, no todos los clientes tienen esas aproximaciones o quieren armar un ambiente de alta disponibilidad basado en tener un data center como base principal, replicar como un data center alterno en caso tal de que llegara a fallar el principal, poder soportar el alterno e incluso los dos podrían estar activos en caso tal de poder hacer un balanceo de cargas. Pero todas estas arquitecturas nosotros las tenemos validadas. Por lo general, clientes ya muy grandes sí ven estas arquitecturas. Incluso hoy por hoy, Nutanix cada vez está yendo más a verse como una solución de software. Para nosotros el tema del hardware, si bien corremos sobre una plataforma de hardware, termina siendo agnóstica, tenemos alianzas con diferentes fabricantes de hardware, pero incluso también arquitecturas de poner este tipo de soluciones sobre, ya sea data centers físicos, data centers en la nube, dependiendo del caso que sea. Tú me hablas de arquitectura y se me viene a la mente que normalmente en data center nosotros diseñamos espacios, diseñamos aires, diseñamos eléctricamente. Para Nutanix hay que diseñar antes de correr una aplicación, antes de adquirir una aplicación con ustedes, se necesita diseño. Claro, claro, nosotros, y de hecho eso es uno de los valores agregados que siempre tratamos de proveerle al cliente desde el lado comercial, porque al final del día no es ir a comprar un servidor con unas capacidades, sino realmente garantizar que esa aplicación que va a correr sobre ese servidor, pues pueda tener las mejores y pueda tener disponibles esas capacidades para que pueda correr mejor. Entonces, parte como de la filosofía que tiene Nutanix precisamente es desarrollar una arquitectura muy a la medida basada en el consumo que pueda llegar a tener esas aplicaciones y que al final del día puedan tener un ambiente de alta disponibilidad en caso tal de tener una falla. Entonces, desde luego, las arquitecturas para nosotros como Nutanix es primordial en el momento de armar una solución. Bueno, y hablando del boom de hoy en día, inteligencia artificial, y ahí es donde muchos clientes de pronto confunden conceptos porque dicen, bueno, como ahora voy a tener inteligencia artificial, no necesito soluciones tradicionales, ahora necesito soluciones de alto consumo, de alto procesamiento. Pero realmente no es así, hay que convivir entre los dos mundos. ¿Qué nos trae Nutanix de inteligencia artificial? Sí, eso es una realidad que llegó, en mi forma de verlo, mucho más rápido de lo que los esperábamos. Venimos hablando de conceptos de transformación digital desde hace muchos años, ahorita migramos a temas de inteligencia artificial y creo que en los últimos 2 años esto ha tomado un protagonismo importante dentro de las organizaciones. Nosotros desde Nutanix nos reunimos muy recurrentemente con clientes y todos están hablando de inteligencia artificial. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial es un concepto donde claramente muchos de los clientes necesitan entender qué quieren, qué deben hacer dentro de inteligencia artificial. Y abordar proyectos de inteligencia artificial también traen unos retos importantes a nivel de presupuestos, a nivel de desarrollos, a nivel de diferentes áreas afines dentro de las organizaciones que muchas veces no saben qué quieren hacer, pero quieren mejorar basado en inteligencia artificial. Hoy por hoy Nutanix, parte de la propuesta de valor está basado en tres cosas. La primera, en final del día nosotros somos una plataforma que basa toda su solución en software y que precisamente uno de los valores también que tiene Nutanix es poder controlar esos recursos a nivel de la operación, poder crecer a la medida que el cliente lo vaya necesitando. Entonces, muchos de los clientes que empiezan a desarrollar proyectos de inteligencia artificial basados en nuestra tecnología, pues pueden controlar ese CAPEX para no ser un desborde muy alto, unas inversiones muy altos, sin saber si realmente van a tener unos impactos importantes a nivel de la organización. Segundo, nosotros al ser una plataforma de software que actuamos sobre un hardware, pues hoy en día la base de la inteligencia artificial está basado en el procesamiento acelerado, en las GPUs. Entonces hoy día tenemos alianzas con los diferentes fabricantes, con NVIDIA y con todos los fabricantes de hardware que soportan esto. Y
dentro de nuestra capa de software, que es lo que finalmente nosotros vendemos, pues podemos entregarles diferentes herramientas a los clientes precisamente para que puedan gestionar y administrar esos ambientes de inteligencia artificial. Al final del día, la inteligencia artificial está basada en tres conceptos. Uno, un gran almacenamiento, una gran información que tienen que procesar, aceleración en el procesamiento, desarrollo de aplicaciones basadas en ambientes de contenedores. Y fíjate que es lo que te he venido hablando los últimos 5 minutos. O sea, nosotros tenemos arquitecturas ya definidas para poder correr aplicaciones basadas en inteligencia artificial, que al final del día a los clientes les puede ayudar en controlar esas inversiones y revisar exactamente, darse la oportunidad de cometer errores sin tener que hacer inversiones muy grandes y poder desarrollar aplicaciones que realmente puedan que puedan impactar en el negocio. O sea, hablamos de temas de modularidad. No es necesario empezar con toda mi infraestructura grande para tener inteligencia ya, sino que hago un plan y a medida de ese plan voy creciendo. Sí, tal cual. Y parte de la propuesta de valor está basada en eso. O sea, al final del día, inteligencia artificial de aquí a unos años seguramente va a ser parte de nuestro día a día, parte de las organizaciones. El que no entienda cómo puede hacer la inteligencia artificial para poder desarrollar sus labores, creo que va a terminar quedando relegado del mercado. No soy de los que cree que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Creo que todavía hay algo del ser humano que necesita la inteligencia artificial para que finalmente pueda impactar dentro de las organizaciones. Pero sí pienso que es una realidad y es ahí donde Nutani juega un valor importante en poder apoyar a esas áreas de TI que se están enfrentando a esos proyectos de inteligencia artificial que les están reclamando los diferentes directores de las áreas asociadas y que al final del día esas áreas de TI puedan ser ese puente para poder entregarles los recursos y puedan desarrollar las diferentes aplicaciones que se pueden llegar a tener. Y toda esa tecnología que nos comentas, ¿la podemos tener en Colombia ya? De hecho, ya la tenemos. Tenemos muchos clientes que ya han empezado a trabajar alrededor de este tipo de soluciones. Es muy común hoy día, por ejemplo, en el sector gobierno, en el sector financiero, en industria, que hoy por hoy claramente grandes de los motivadores es, venga, yo tengo mucha información, se puso de moda el chat GPT, pues no quiero que mis trabajadores expongan mi data, que es lo más preciado entre las organizaciones, y lo pongan en un chat GPT, sino que yo quiero tener esa data protegida dentro de mi data center y que si necesitan empezar a generar algún tipo de desarrollo o de análisis o de información que se necesita revisar de forma ágil, pues poderla mejorar tenerla dentro de sus propias plataformas. Y es ahí donde Nutanix hoy por hoy ya está ayudando. Y acá en Colombia ya tenemos varios casos de éxitos alrededor del tema. Y ahí viene otro tema muy importante, el tema de la administración. ¿Qué tan amigable es Nutanix para un administrador? Porque todo esto suena a que necesito tener ciencia de cohetes para poder manejar, poder controlar una infraestructura tan compleja. ¿Qué nos presenta Nutanix en administración? Sí, gran parte del valor que tiene Nutanix y finalmente nosotros somos una empresa que lo que promueve es la simplicidad. Y parte de esa simplicidad es precisamente entregarle un sistema fácil, simple, que cualquier ingeniero que en algún momento haya conocido de temas de ambientes virtuales con otras tecnologías se pueda familiarizar con nuestra plataforma. Es, por ejemplo, cuando llegaron las nubes. Las nubes tienen sistemas de gestión que son muy simples, que pueden provisionar recursos, que pueden desarrollar ciertos proyectos de una forma muy fácil. Esos mismos conceptos quisimos traerlos al ambiente en premisas y es ahí donde Nutanix pues precisamente ese es el tesoro más mejor guardado, por decirlo así, Mm. que tiene Nutanix, que es nuestro Nutanix Cloud Management, donde básicamente no solamente damos una plataforma de gestión donde podemos tener visión de toda la infraestructura, sino que también podemos agregar diferentes funcionalidades que podemos agregar a este tipo de soluciones. ¿Podríamos hablar de nube privada? Totalmente. O sea, al final del día esto es el concepto de nube privada, porque lo que nosotros buscamos es que a partir de una plataforma de hardware basada toda su gestión sobre nuestra plataforma de software, puedan proveer servicios a las diferentes áreas, al cliente interno o incluso pensar en clientes externos y poder entregar soluciones de este tipo. ¿Y qué tan complejo es tener una solución híbrida donde yo tenga nube privada y nube pública con todo mi sistema de información dividido en los dos, en esos dos mundos? Es una realidad. Muchas organizaciones hoy día lo ven. La nube pública entrega ciertas ventajas a nivel de simplicidad, de flexibilidad, que claramente muchas organizaciones han optado por este camino.
Y parte de la propuesta también de Nutanix es poderse integrar con las nubes públicas. Hoy día nosotros tenemos compatibilidad con las tres más importantes o más relevantes que hay en el mercado, con Amazon, con Azure y con Google. Y claramente pues nosotros podemos integrarlas dentro de nuestra misma plataforma, integrarlas dentro de nuestra plataforma de gestión. Al final del día, lo que busca Nutanix es entregarle herramientas a las áreas de TI para que puedan gestionar y administrar todos sus recursos dentro de una misma plataforma, no tener diferentes pantallas a nivel de gestión. Eso quiere decir que Nutanix apoya el tema de lo híbrido, porque muchas veces dicen, no, hay que llevarlo todo a la nube pública, porque la nube privada es insegura, mis costos de recursos que administran son muy costosos, y se empieza a tejer una serie de conceptos donde unos dicen que lo mejor es lo uno, otros dicen que lo mejor es otro, y los otros dicen que lo mejor es un intermedio. ¿Qué nos recomienda Nutanix? Hoy día el Nutanix lo que busca precisamente es no ser un vendor lock-in. ¿Qué es un vendor lock-in? Que obliga al cliente a quedarse con una única tecnología. Si te fijas, Nutanix hoy por hoy es una plataforma que se integra con diferentes fabricantes de hardware, que en su momento soportábamos diferentes fabricantes a nivel de virtualización y que hoy día tenemos compatibilidad con diferentes fabricantes de nube o diferentes proveedores de nube. Entonces, yo creo que no es decir cuál es bueno, cuál es malo o qué le favorece a uno o qué le favorece a otro, es la realidad de cada organización. No todas las organizaciones están preparadas para irse a la nube, pero Nutanix puede ayudar para irse a la nube sin que tenga que incrementar sus costos. No todas las organizaciones tienen aplicaciones que puedan irse a la nube, o hay organizaciones como las startups o las nuevas empresas que nacen nativas en nube. Entonces Mm, no todas están para irse a tierra. Entonces mm, depende de la realidad de cada uno. Lo que no te puedo decir cuál es una mejor o cuál es mejor, pero lo que sí puedo decir que en la práctica lo que termina siendo mucho más óptimo y mucho más costo efectivo es mantener un ambiente híbrido. Hay funcionalidades que hace sentido tenerlas en la nube, la flexibilidad que tiene en la nube. Hoy por hoy, con todo lo que estamos viviendo a nivel de hardware, hace sentido la nube pública, pero hay otras que hace sentido también mantenerlas en tierra por el control de costos. mm, Entonces, claramente ujú. hay un punto intermedio, pero Nutanix lo ha entendido, no ha querido irse de un lado ni del otro, sino poder convivir con las dos, y por eso pues tenemos integración. De hecho, uno de los eslogans de Nutanix es correr en cualquier lugar. Correr tu aplicación en cualquier lugar, en tierra, en la nube o en ambas. Hace parte de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De hacer una arquitectura, de hacer un diseño y ver cuál es la solución más favorable para cada una de las entidades. Tal cual. Y parte de lo que hoy día nuestros clientes nos agradecen es que no somos un proveedor que llegamos a venderle el portafolio de productos con el que salimos toda la mañana, sino que realmente queremos entender cuáles son las necesidades del cliente, en qué está el cliente, y dentro de lo que nosotros tenemos, cómo le podemos proveer una solución. Y hoy por hoy eso es lo que hoy en día Nutanix está haciendo con los diferentes clientes, cómo proveemos una solución. Me he encontrado muchos clientes que dicen, venga, estoy pagando mucho dinero en la nube pública, necesito balancear las cargas, necesito empezar a bajar. O venga, estoy pensando irme a la nube pública, pero no tengo toda la inversión para poder subir, o no todas mis aplicaciones van a poder correr hoy día porque son aplicaciones legadas donde no claramente pueden subir a una nube pública. ¿Cómo me ayudas a ayudar a subirlas y que podamos empezar a correr? Y es ahí donde Nutanix se termina volviendo más que un proveedor, un aliado estratégico precisamente para poder apoyar a esas organizaciones en poder consumir los recursos donde finalmente le favorezca. Y si yo actualmente estoy corriendo sobre un hipervisor, no de Nutanix, ¿ya no puedo tener en cuenta Nutanix o qué debería hacer para desde ese hipervisor cambiarme al hipervisor de Nutanix? Eso es una pregunta que está muy de moda pues, desde los últimos 2 o 3 años. Eh, y creo que la virtualización ha venido tomando, ha bajado un poco el protagonismo, por decirlo así. Precisamente los ambientes de nube, y en este caso nube privada, nube pública, pues la virtualización hace parte de la solución, ya no está todo alrededor de la virtualización. En su momento ayudó. Cuando llegó la virtualización al mercado, donde yo iba a poder optimizar recursos de cómputo y no tenía que tener, no sé si te acuerdas, Jorge, yo no tenía un servidor para correo, un servidor para Sí, acceso, un así es. servidor, pues entonces nos llenábamos de miles de servidores en el data center, y pues al final del día terminaba siendo complejo, costoso. Ustedes que son especialistas en data centers deben saber lo que
que gastaban mucho dinero en la operación los Ujú. diferentes clientes. Claramente la virtualización llegó a simplificar y optimizar los recursos de cómputo, pero hoy día la virtualización hace parte de. Entonces, los proveedores de nube entregan la virtualización y no saben qué virtualizador hay. Nutanix en su momento, hoy día también tenemos muchos clientes que están corriendo sobre nuestra plataforma y virtualizadores de otros fabricantes. Adicional a eso, Nutanix, viendo que la virtualización y visualizando un poco que la virtualización iba a empezar a perder un poco de protagonismo, también desarrolló su propio virtualizador. Entonces, hoy día, para nosotros o para los clientes que tienen Nutanix, pues ha sido una ventaja que se puedan mover de una forma muy fácil y rápida a un virtualizador pues, basado en nuestra tecnología. Acabamos de hablar de todo el tema de CAPEX y OPEX y me comentabas que el tema de Nutanix ayuda en el OPEX. Temas de OPEX normalmente va ligado a soporte y licencias. ¿Cómo son las licencias en Nutanix? ¿Qué hay que tener presente? Bueno, Nutanix ya estaba en el modelo de suscripción desde hace más de 5 años. Eh, Tenemos la flexibilidad de darle a los clientes de comprar su licenciamiento a la medida que vaya necesitando las funcionalidades. Tenemos paquetes muy cómodos a nivel de licenciamiento donde agregamos ciertas funcionalidades y el cliente tiene la posibilidad de iniciar con un paquete básico a nivel de licenciamiento y de nuevo, a la medida que vaya necesitando o agregando funcionalidades, pues puede ir comprando add-ons a partir de este tipo de funcionalidades. Entonces, no obligamos al cliente a tenerme que comprar el licenciamiento más costoso con las mayores capacidades, sino que va a poder adquirir su licenciamiento dependiendo de lo que usen. Y adicional a eso, tenemos la flexibilidad de que podemos vender este licenciamiento a 1, a 3, a 5 o hasta 7 años. Y temas de soporte, ¿es importante tener soporte con Nutanix? O si el cliente dice, yo ya capacité a mi personal, yo lo certifiqué, ya no necesito soporte. ¿Cómo sería? Jorge, siempre hay que tener soporte. Yo creo que hasta cuando uno compra un carro siempre tiene que tener soporte. El soporte es necesario. Y eso es otra de las cosas y de las grandes ventajas y de hecho hace parte de nuestra propuesta de valor cuando hablamos con los clientes. eh, Porque hay unas entidades que precisamente miden que el nivel de fidelidad que tienen los clientes, el Net Promoter Score, no sé si lo conoces. Sí, sí lo he Notaris tiene una escuchado. calificación de lejos más alta en el mercado de tecnología, por encima del 90. Es una calificación que va de menos 100 a 100. Y prácticamente ese soporte o por qué tenemos esa calificación es precisamente por el nivel de soporte. Yo soy de los que digo, yo llevo en el mundo comercial ya muchos años, pero soy de los que digo que vender es fácil. Lo difícil es que te vuelvan y te compren. Ujú. Y es ahí donde Notarix parta una diferencia, porque no nos volvemos el típico proveedor que quiere ir a venderle una solución, sino que finalmente nos volvemos en un aliado. Y ese aliado claramente tiene que orquestarlo con las diferentes áreas, la área comercial y la área de soporte, que al final del día es el que está en el día a día, el que resuelve los problemas, el que va un poco más allá de simplemente solucionarle una situación. Y al tener nosotros compatibilidad con diferentes vendors a nivel de hardware, de software, diferentes alianzas que tenemos, pues nuestra área de soporte es muy robusta porque conoce de tecnologías asociadas. Nos ha pasado casos que muchas veces llaman por un caso de Nutanix y resulta que el caso era de otro tipo de solución de otro vendor y el mismo caso de Nutanix o la misma persona de soporte le dice al usuario es, abre el caso con esto para que se lo Ok. resuelvan gratis, fácil. No, qué bien, Julián. No, no, muy bien y muy interesante todo lo que estamos hablando hasta el momento. Y tenemos aquí en Voces de la Tecnología una sección que la hemos denominado Hagamos Teams, ¿Ok? que es el acrónimo T de telecomunicaciones, E de eléctrico, A de arquitectónico, M de mecánico y S de seguridad. ¿Ok? Entonces te voy a hacer una serie de preguntas con respecto a estos 5 pilares del data center. Telecomunicaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fibra óptica, cable UTP, ¿cómo se interconectan Nutanix? Bueno, desde el punto de vista de hardware, los equipos que están homologados para correr nuestra software, pues deben soportar pues altas velocidades a nivel de Ethernet, ¿no? Que al final del día es el protocolo por donde corre este tipo de soluciones. Soportamos UTP, soportamos fibra. Hoy día los servidores o los nodos vienen con tarjetas de 40, ¿de qué? De 25, de 40 o hasta de 100 gigas. Entonces digamos que son también muy disponibles dependiendo también
pues, de lo que se pueda tener a nivel de cableado. Entonces soportamos las dos. ¿Y cuántos nodos puedo tener yo en un rack de nodos de Nutanix? Mínimo 3 y ya pues la cantidad de nodos que soporte pues El el rack. rack. Tenemos nodos que vienen de una unidad de rack, como nodos que vienen de 2 unidades de rack, seguramente porque tienen mayor capacidades, diferentes familias. Tenemos alianzas con diferentes vendors a nivel de hardware, con los HP, por ejemplo, que también tienen nodos de 2 unidades de rack que tienen más capacidad a nivel de discos. Entonces, digamos que ahí ¿Y tenemos hay una un posibilidad límite? importante. ¿Hay un límite de nodos? No, en realidad, en papel sí, pero pues se pueden crear clústeres y pueden ir creciendo a la medida que se vayan necesitando los más recursos. Tenemos clientes acá que han partido de 3 nodos y hoy día tienen más de 50, 60 nodos en unas arquitecturas donde claramente tienen alta disponibilidad. No es recomendable tener muchos nodos en un clúster, temas de actualizaciones, temas sí, de actualizaciones básicamente. Entonces, ahí nosotros tenemos unas sugerencias de mejores prácticas precisamente para no robustecer en el momento que se requiera hacer algún tipo de Ahí también se optimización. tiene el concepto de N+1, ¿no? Tal cual, Para tal el cual. tema de respaldos. Para nosotros es parte de la arquitectura, o sea, no hay un ingeniero dentro de Nutanix que no haga una arquitectura en N+1 y claramente eso hace parte. En N+1, N+3, también como lo requiere el cliente. La parte eléctrica. Es conocido que a nivel mundial hay escasos recursos de generación eléctrica y, digamos, en Europa están sancionando a los centros de datos que consumen bastantes temas eléctricos. ¿Qué nos trae Nutanix para reducir esos consumos? Bueno, de por sí la hiperconvergencia apoya a los clientes precisamente en reducir esos consumos. Partamos del punto que las arquitecturas tradicionales, servidores, almacenamiento, networking, muchos fierros, mucho consumo, muchos recursos definidos precisamente para soportar esto en los data centers. Viene y lo cambia la hiperconvergencia, que es un único servidor con más capacidades que hace, digamos, que toda la gestión y la administración a partir del software. Entonces, de entrada, hay estudios que dicen que reducimos el consumo hasta en un 62% con arquitecturas de hiperconvergencia. Entonces, ahí claramente muchos de los clientes, cuando cambian este tipo de tecnologías, pues ven unos consumos o unos ahorros en consumos importantes. Por otro lado, pues al final del día nosotros tenemos que funcionar sobre fierros, sobre hardware, sobre nodos, y estos nodos, pues al final del día son green, que son muy amigables con el medio ambiente. O incluso uno encuentra mucho en centros de datos ese tipo de servidores que llamamos servidores parásitos, los que nadie sabe qué corre, pero ahí Así es, están prendidos, así es, gastando energía. tal De cual. pronto con el tema de la administración de la hiperconvergencia también se pueden identificar aquellos que no tienen transacción y se pueden apagar para Y pasa disminuir. mucho con tecnologías tradicionales. Y que muchas veces por el miedo, siempre ha estado prendido, nunca ha fallado, déjenlo Mm. quieto, pero muchas veces por el miedo ni siquiera entran a revisar qué hay. Pero en este tipo de tecnologías ayuda mucho. De hecho, tenemos muchos clientes que ni siquiera tienen sus propios data centers y, y el retorno de la inversión la terminan trayendo a partir de cuánto pueden consumir cuando alquilan un data center de un tercero y parte en que reducen la cantidad de racks, reducen la cantidad de unidades que están alquilándole a estos terceros, y reducen el consumo, reducen a nivel de aires acondicionados y eso claramente apalanca mucho el retorno en la inversión. En la parte arquitectónica, obviamente, Nutanix no nos aporta mucho desde el punto de vista constructivo, pero sí cuando uno está diseñando centros de datos hay que hacerse algunas preguntas. Y entendiendo que ustedes no son fabricantes de los servidores, pero sí debes tener más o menos en mente los servidores, cuánto miden de profundidad o cuánto ocupan en un espacio de largo. ¿Lo Son tienes? muy O, estándar, no tengo el dato exacto, pero ajá. pues son estándares que se manejan en el mercado a partir de aplañas de unidades de rack, eh, pero pues son servidores normales, o sea, no es, Ok, porque fíjate que, y te hago la pregunta porque normalmente un servidor mide entre 1 metro y 1,10. Y vemos centros de datos donde tienen espacios de 60 centímetros al frente, 80 centímetros, y uno intentando meter un servidor en esos imposible. espacios genera todo tipo de inconvenientes. Entonces, en la parte arquitectónica le recomendamos a los que nos están viendo que tengan en cuenta Sí, esos.
tamaños. Sí, y muchos de los proyectos que hemos empezado a desarrollar, nos hemos encontrado con este tipo de situaciones, racks que son muy viejos, por lo menos particularmente en el sector gobierno vemos a veces que el centro de datos ese es el tercer piso al lado de la Mm, cafetería y claramente pues no tienen ningún tipo de norma para poder soportar y al final del día es donde está la data, la información, las aplicaciones, está pues prácticamente la operación de los clientes. Pero hoy por hoy hay una cultura de empezar a modernizar y precisamente a optimizar esos centros de datos. Entonces, cada vez sí estoy viendo que se toman en cuenta este tipo de adecuaciones precisamente para poder traer estas nuevas tecnologías y no solamente a nivel de data center, a nivel de networking, a nivel de seguridad, también hay unos estándares que claramente se necesitan mínimos para que puedan operar los equipos bien. ok, en temas mecánicos, Julián, pues ya hablamos de la electricidad que de alguna forma impacta también a los aires acondicionados. Entre menos consumo de energía, menos aires también Algo así. necesito para refrigerar. Pero ¿qué otros temas mecánicos debemos tener en cuenta a la hora de diseñar un centro de datos? Sí, yo pienso que hay que estar en condiciones óptimas, temas de polución, temas de polvo, claramente todo esto hace que se vaya directamente hacia el uso del equipo. Nos han pasado casos de clientes que precisamente no cuentan con estas normas de cómo operar un data center y llega la señora que hace el aseo y riega agua en el data Mm. center y pues claramente al final del día estamos hablando de un hardware electrónico que puede llegar a tener algún tipo de daño. Entonces, Sí, muchas veces dicen que los equipos no salieron buenos, que son malos, pero sí, no, resulta que el ambiente en el cual están implementados no están controlados, no son sí. medidos, no se miden, no hay ese tipo de control. Creo que cada vez está llegando más la cultura de poder tener mejores prácticas a nivel de data center. De nuevo, incluso el cuarto al lado de la cafetería por lo menos lo están adecuando para poder soportar este tipo de tecnología, mejorando el cableado, o sea, haciendo adecuaciones para que finalmente las soluciones puedan funcionar de la mejor forma. Hace parte de nuestras mejores prácticas, de nuestras recomendaciones. Hoy día pues le recomendamos a nuestros ecosistemas de canales que por favor esto lo tengan en cuenta porque si los equipos están en unas buenas condiciones, con aires acondicionados, que hagan los consumos adecuados, pues al final del día el equipo va a funcionar en óptimas condiciones y no Ujú, vamos a tener ningún tipo de problema desde el punto de vista físico, por decirlo así. ujú. Y en temas de seguridad, Julián, ¿qué trae Nutanix como seguridad? Porque a veces dejamos de lado eso. Creemos que simplemente gestionar, administrar un servidor es colocarle una dirección IP y ya. Todos pueden entrar y pueden hacer cosas, pero se nos olvida la seguridad. ¿Qué trae Nutanix en Sí, seguridad? bueno, a nivel de seguridad, desde el punto de vista de gestión y administración, claramente pues nosotros tenemos perfiles de usuarios que puedan entrar, que puedan ingresar a la arquitectura. Adicional a eso, tenemos herramientas donde si el cliente está de acuerdo, no tenemos acceso a la data ni a la información, pero sí tenemos una visión de cómo está funcionando la plataforma. Entonces nos está mandando alertas, no sé, hemos tenido casos donde sabemos que cierto lote de ciertas memorias llegaron defectuosas y si las están usando de la misma forma van a tener un daño en X tiempo. Hemos tenido casos donde le llegan las memorias al cliente sin haber levantado el caso. Entonces, a nivel de seguridad tenemos alertas donde estamos mirando y monitoreando las plataformas. No es obligado, hay clientes que no prefieren no lanzar eso porque finalmente es una dirección IP donde están enviando la información. No tenemos acceso a la información, pero donde claramente pues podemos contar con herramientas a nivel de seguridad desde el punto de vista de gestión, administración y que la plataforma esté funcionando de la mejor forma. ¿Auditorías de accesos tienen? ¿Ustedes pueden generarle a los clientes esas auditorías o es obligación del cliente tenerlas? Es recomendable que el cliente las tenga. Nos han Ujú, pasado casos donde claramente los clientes necesitan tener información de cómo manejan. Al final el cliente es dueño de su infraestructura y claramente debe hacer uso de su infraestructura de la mejor forma, pero pues nosotros a nivel de soporte podemos también apoyarlos en esto. bueno, Julián, acabamos de hacer Teams. Ese hace parte del concepto del programa. Y ya para despedirnos, ¿qué tienes para decirle a nuestros oyentes o a los que nos están mirando en este momento? No, Jorge y equipo de GTS, de verdad, muchas gracias por generar estos espacios. Me parece que construyen tecnología, construyen comunidad. Creo que son recursos que al final del día las personas que estén viendo estos videos pues van a conocer más acerca
de nuestras soluciones, de cómo a partir de la hiperconvergencia precisamente pueden apoyar en el desarrollo y modernización de muchos de sus clientes. De verdad que solo tengo agradecimientos con ustedes. Seguramente nos veremos en una segunda oportunidad. Muchas gracias por el tiempo. Esto es Voces de la Tecnología. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y esperamos vernos pronto.